Hola, amigos de Historias de la Cripta. Hoy les traemos una historia escalofriante que nos llevará a uno de los rincones más oscuros y peligrosos del Internet, la Dark Web. Recuerden, estas historias están basadas en hechos reales y no alentamos a nadie a explorar la Dark Web por su cuenta. Ahora, prepárense para una historia que les hará pensar dos veces antes de dejarse llevar por la curiosidad. Para entender la magnitud de nuestra historia, primero debemos conocer qué es la Dark Web. Se trata de una parte de Internet que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales y solo puede ser accedida mediante software especial, como el navegador Tor. Aunque no todo en la Dark Web es ilegal, una gran parte de su contenido está relacionado con actividades delictivas y perturbadoras. Nuestra historia de hoy se centra en Alejandro, un joven programador que, como muchos, cayó en la tentación de explorar la Dark Web. Sin embargo, su experiencia fue mucho más siniestra y aterradora de lo que jamás podría haber imaginado. Alejandro era un joven brillante, fascinado por la informática y el mundo del hacking. Había leído muchos relatos sobre la Dark Web y se preguntaba qué tan ciertas eran esas historias de horror. Decidido a descubrir la verdad, descargó el navegador Tor y comenzó su descenso a la oscuridad. Al principio, lo que encontró fue sorprendente, pero no especialmente aterrador. Mercados negros, foros de hackers y sitios de apuestas ilegales. Sin embargo, su curiosidad no quedó satisfecha. Quería encontrar algo verdaderamente impactante, algo que justificara las leyendas que había leído. Un día, mientras navegaba por un foro particularmente oscuro, Alejandro encontró un enlace que prometía el abismo. El mensaje era críptico y aterrador. Para aquellos que buscan lo verdaderamente prohibido, el abismo te mirará de vuelta. Intrigado, Alejandro decidió seguir el enlace. Lo llevó a un sitio con un fondo negro y un simple cuadro de texto que pedía una contraseña. Después de varios intentos, logró acceder usando una contraseña que encontró en el foro. La página se cargó lentamente, revelando una serie de enlaces sin descripción. Uno de ellos, titulado El Ritual, llamó su atención. Sin pensarlo dos veces, hizo clic. La pantalla se iluminó con un video en directo. La imagen era granulada y en blanco y negro, mostrando una habitación oscura y sucia. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas. Dentro del círculo, un hombre encapuchado permanecía de pie, inmóvil. El chat al lado del video estaba lleno de mensajes en varios idiomas. Algunos pedían actos específicos, otros solo observaban en silencio. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. De repente, el hombre encapuchado comenzó a hablar en un idioma que Alejandro no reconocía. El tono de su voz era bajo y gutural, casi como un gruñido. Mientras hablaba, otra figura apareció en el marco, empujando a una mujer atada y amordazada hacia el círculo. La escena que siguió fue demasiado perturbadora para Alejandro. La mujer comenzó a gritar, pero su voz estaba amortiguada por la mordaza. Los espectadores en el chat se volvieron frenéticos, ofreciendo grandes sumas de dinero para que el encapuchado realizara actos horribles. Alejandro quiso cerrar la ventana, pero su mano parecía paralizada. La voz del hombre, el miedo en los ojos de la mujer y la oscuridad de la habitación lo mantenían hipnotizado. Entonces, ocurrió algo aún más aterrador. La cámara hizo un zoom sobre la cara del encapuchado y por un breve momento, sus ojos se encontraron con los de Alejandro a través de la pantalla. Fue como si el hombre pudiera verlo, como si supiera que estaba allí, observando. Finalmente, Alejandro logró cerrar la ventana y apagar su computadora. Estaba empapado en sudor y su corazón latía frenéticamente. Intentó convencerse de que solo era una actuación, una farsa para asustar a los curiosos, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. En los días siguientes comenzó a recibir mensajes anónimos. Algunos eran simples amenazas, otros incluían fotos de su casa, su familia y lugares que frecuentaba. Se dio cuenta de que había sido observado mucho antes de que accediera al sitio. Estaba en peligro
y no había a dónde huir. Desesperado, Alejandro contactó a las autoridades, pero la naturaleza anónima de la Dark Web hizo que fuera casi imposible rastrear a los responsables. Se dio cuenta de que había despertado algo oscuro, algo que no podía controlar. Finalmente, Alejandro tomó la decisión de desaparecer. Vendió todo lo que tenía, dejó su trabajo y se mudó a un país extranjero bajo una nueva identidad. Pero incluso en su nuevo hogar, el miedo lo perseguía. Cada noche, antes de dormir, se aseguraba de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y cada vez que encendía su computadora sentía una presencia observándolo. La historia de Alejandro es una advertencia escalofriante sobre los peligros de la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido. La Dark Web es un lugar real, con peligros reales, y aquellos que se aventuran demasiado lejos pueden encontrar algo más siniestro de lo que jamás imaginaron. La maldición del vendedor de almas. Laura era una entusiasta de lo paranormal, siempre buscando nuevas historias de fantasmas y fenómenos inexplicables. Un día, en uno de sus foros habituales, encontró un mensaje que hablaba sobre un sitio en la Dark Web donde se podía comprar almas. Intrigada y escéptica, Laura decidió investigar. Descargó el navegador Tor y comenzó su viaje hacia lo desconocido. El enlace la llevó a un sitio oscuro y minimalista. En el centro de la página, un mensaje en latín: Venditor animarum. Debajo, un simple botón que decía «Entrar». Laura dudó por un momento, pero su curiosidad la empujó a seguir adelante. Al hacer clic, la página cambió para mostrar una lista de nombres, cada uno con un precio al lado. La descripción decía que estos eran almas disponibles para la venta. Laura pensó que todo era una elaborada broma, pero decidió jugar el juego y compró una alma barata, solo por diversión. Poco después de completar la transacción, Laura recibió un archivo encriptado junto con instrucciones para descifrarlo. Al abrir el archivo, encontró una serie de documentos que detallaban la vida de una persona llamada Javier. Los documentos incluían fotos, registros médicos y, lo más perturbador, una serie de videos que mostraban a Javier en diversas etapas de su vida, algunos de ellos extremadamente personales y perturbadores. Laura sintió un escalofrío. La información era demasiado detallada para ser una simple coincidencia. ¿Había comprado realmente el alma de alguien? Esa noche, Laura comenzó a recibir mensajes extraños en su computadora. Alguien o algo parecía estar comunicándose con ella a través del archivo que había descargado. Los mensajes eran crípticos y a menudo estaban acompañados de imágenes perturbadoras. Uno de los mensajes decía: «Gracias por liberarme». Laura no sabía qué significaba, pero comenzó a sentirse observada, incluso cuando estaba sola en su casa. En los días siguientes, Laura comenzó a notar fenómenos extraños en su hogar. Objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban y una sensación constante de que no estaba sola. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, despertó y encontró una figura oscura al pie de su cama. La figura no tenía rasgos distinguibles, pero Laura sabía instintivamente que era Javier, o al menos lo que quedaba de él. La figura se desvaneció, dejando tras de sí un aire helado y un susurro que decía: «Tú me trajiste aquí». Desesperada, Laura intentó deshacerse del archivo y de todo lo relacionado con su compra en la Dark Web. Sin embargo, cada intento parecía solo empeorar las cosas. Los mensajes se volvieron más agresivos y las apariciones más frecuentes. Finalmente, Laura decidió buscar ayuda en un grupo de expertos en lo paranormal. Encontró un pequeño grupo de investigadores en línea que se especializaban en fenómenos sobrenaturales y decidió contactarlos. Les contó todo lo que había experimentado, desde la compra del alma hasta las apariciones inquietantes. Los investigadores aceptaron ayudar a Laura y viajaron hasta su hogar. El grupo estaba compuesto por 3 personas: Marcos, un experto en rituales antiguos; Clara,
una medium, y David, un técnico en equipos de investigación paranormal. Al llegar, realizaron una serie de rituales de protección y colocaron cámaras y sensores por toda la casa. Clara, la medium, intentó comunicarse con la entidad. En una sesión espiritista, contactó con Javier. Lo que descubrió fue escalofriante. Javier no había vendido su alma voluntariamente, había sido atrapado en un ritual oscuro que lo vinculaba eternamente al archivo digital que Laura había descargado. A medida que la sesión progresaba, Clara comenzó a recibir visiones perturbadoras. Javier había sido víctima de un grupo ocultista que usaba la dark web para atraer a curiosos y condenarlos a un destino peor que la muerte. Al comprar el alma de Javier, Laura había roto el sello que mantenía a Javier atrapado, liberándolo parcialmente pero también vinculándolo a ella. El grupo decidió que debían realizar un contrarritual para liberar a Javier y romper la conexión con Laura. Marcos preparó los materiales necesarios, incluyendo velas, hierbas y símbolos antiguos. La noche del contrarritual fue intensa. Marcos dibujó un círculo de protección en el suelo y encendió las velas. Clara, en trance, recitaba palabras antiguas mientras David monitoreaba los equipos. A medida que el ritual avanzaba, la temperatura de la habitación descendía bruscamente y las cámaras captaban sombras moviéndose por el lugar. En el momento culminante del ritual, una presencia poderosa y maligna trató de interrumpir el proceso. Las velas se apagaron de golpe y una fuerza invisible empujó a Clara al suelo. Sin embargo, el grupo persistió. Marcos gritó las palabras finales del ritual y de repente todo quedó en silencio. La entidad se desvaneció y Clara se levantó lentamente, afirmando que Javier había sido liberado. Sin embargo, les advirtió que las fuerzas oscuras que lo habían atrapado seguían activas en la dark web, buscando nuevas víctimas. Laura sintió un alivio inmediato. Las perturbaciones en su hogar cesaron y los mensajes extraños desaparecieron. Agradeció profundamente a los investigadores y decidió alejarse de cualquier cosa relacionada con la dark web para siempre. La historia de Laura nos recuerda que la curiosidad puede llevarnos a lugares peligrosos, especialmente cuando se trata de lo desconocido. La dark web es un lugar lleno de misterios y peligros reales, y aquellos que se aventuran demasiado lejos pueden encontrar cosas mucho más oscuras de lo que jamás imaginaron. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Historias de la Cripta. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de terror reales. Hasta la próxima, y recuerden, la oscuridad siempre está más cerca de lo que creemos. Laura, aún temblorosa, escuchó un susurro lejano. Esto no ha terminado. Sabía que el peligro aún acechaba en las sombras de su vida. Laura comprendió que el peligro aún acechaba y que su conexión con Javier no se había roto completamente. La batalla contra la oscuridad continuaba.